Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estáis aquí, todos los que estáis en vuestras casas. Hoy abrimos a las 7:30, en esta jornada de hoy procurado hacer algo un poco novedoso para nosotros. Hemos combinado lo que va a ser propiamente una pequeña introducción por parte de nuestro invitado de hoy, de Eduardo Fernando Luiña, y luego va a haber un diálogo con el público asistente y también, bueno, la gente desde su casa puede plantearnos las preguntas que vayan surgiendo. Y, bueno, pues antes de empezar también hemos estado aquí charlando un ratito, con un café, unas pastas, así que, bueno, algún otro día haremos esto. Los que estéis en casa y no habéis venido, a ver si os animáis también a acudir en otra ocasión. Bien, como comentaba, tenemos con nosotros a Eduardo Fernández Luiña. Él es un viejo amigo del instituto. De hecho, bueno, pues ha colaborado con nosotros tanto en universidades de verano, 3 como mínimo, yo creo que 3 han sido en total. Y, bueno, espero que sigamos con esa grandísima tradición. Y también él ha redactado, escrito el informe sobre el populismo, sobre mitos y realidades de los movimientos populistas, que sacamos como hace un año y pico. Entonces le tuvimos aquí, pero lo tuvimos a distancia, porque él hasta hace muy poquito, hasta enero, por ahí, ¿no? Diciembre, enero, vivía, como muchos sabréis, en Guatemala, allí de profesor en la Universidad Francisco Marroquín, de Ciencias Políticas. Y, bueno, pues ahora se ha venido para España, en principio ya para vivir, ¿no? Y para quedarse, vuelve repatriado al hogar. Y se ha incorporado en FAES como analista político y, bueno, seguiremos contando sin duda con él, con todas las colaboraciones que podamos hacer con él. Y nos viene a hablar de democracia, que, bueno, evidentemente es uno de sus temas sobre los que reflexiona muy a menudo. De hecho, el propio informe del populismo, pues, en gran medida era una reflexión sobre la deriva y el deterioro de los sistemas democráticos. Sobre eso, en cierta medida, también vamos a hablar hoy. Y lo que, como estaba comentando, nos va a presentar si efectivamente está muriendo la democracia, cuál es el estado actual, el desprestigio que está teniendo entre los ciudadanos la democracia, y a partir de ahí pues vamos a ir un poco sacando punta en el diálogo posterior y nos va a plantear una serie de cuestiones relativas siempre a la democracia y este punto de partida de si está muriendo, si se está perdiendo su popularidad entre los ciudadanos. Así que muchísimas gracias, bueno, Eduardo, que tomas ya la palabra. Pues gracias por acompañarnos. La verdad es que siempre es un placer estar aquí y, bueno, oye, con un montón de amigos, entonces estamos en confianza. Y la idea de este ejercicio, como hablábamos con Raquel y con José Ignacio, en realidad lo que pretende es copiar un poco un modelo que teníamos en los almuerzos en la Marroquín, que básicamente lo que se pretende es incentivar el diálogo. Esto no pretende ser una conferencia ni una, digamos, clase magistral, pretende todo lo contrario. Se pretende, pues, durante 25 minutos, media hora, presentar un problema, en este caso alrededor de la democracia, y a raíz de eso, pues, abrir el espacio para, durante una hora, charlar tranquilamente, pues, oye, tranquila y civilizadamente sobre los problemas de la democracia en la actualidad y sobre la propia forma democrática, ¿no? La presentación, yo creo que me ha quedado muy larga, pero bueno, más vale que sobre que no que falte. En realidad está basada en 3 textos, ¿no?, que yo creo que son bastante importantes. Los voy a ir presentando a medida que avancemos en la misma, pero bueno, la idea es que hay una literatura desde 2016 que empieza a detectar que los sistemas democráticos están perdiendo legitimidad. Pero claro, como hablábamos, esa pérdida de legitimidad tiene que ver más con la cultura política, que obviamente es una variable subjetiva. Los estudios de cultura política, la cultura política es una subdisciplina, digamos, de ciencia política, que lo que evalúa a través de encuesta a la población, pues es la percepción que la población posee de las instituciones de su país. Entonces, al final, aquí lo que estamos viendo, o lo que vamos a ver, mejor dicho, son percepciones. Claro,
hay un debate que es importante y es si la percepción importa, porque a lo mejor un país puede ir objetivamente bien, es decir, puede tener inflación baja, puede tener desempleo bajo, puede crecer el PIB anualmente una cantidad pues atractiva, y a lo mejor la percepción de la gente es que todo va mal, y eso dinamita progresivamente el sistema político, en algunos casos hasta destruirlo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las tablas, que ya iré presentando de qué autores son cada una de ellas. Y antes, pues siempre empiezo, como no podía ser de otra forma, pues presentando la definición. La definición que yo creo que desde el liberalismo se tiene que defender de democracia. Yo no sé si recuerdan un vídeo de Pablo Iglesias, en el que Pablo Iglesias habla de que la democracia es un concepto que mola, literalmente utiliza esa palabra, ¿no? Dice, la democracia es un concepto que mola. La dictadura no mola, ¿no? Dice, la dictadura del proletariado, aunque sea lo que nos gusta a nosotros, no mola. Y como no mola, es imposible de vender. Entonces hay que pelear el concepto de democracia. De hecho dice, aunque nosotros sepamos, claro, que la dictadura del proletariado es la forma más profunda de democracia. Entonces, en ese sentido, desde el liberalismo hay que contraponer, digamos, un concepto, pues yo creo que es clásico, que es alternativo, pero que muchas veces la gente no tiene claro y que muchas veces la gente, pues al final pierde en esa batalla de las ideas, ¿no? Claro, defender y presentar este concepto de democracia liberal no significa, que es algo que también hemos hablado muchas veces en los círculos liberales, sacralizar la democracia. O sea, uno puede presentar un concepto de democracia liberal y decir que la democracia tiene defectos, algunos genéticos, y que hay que convivir con esos defectos genéticos de los sistemas políticos democráticos. Pero desde una arista, digamos, liberal, la democracia tendría tres características, que yo creo que son claves. Tendría ciertos valores republicanos, tendría ciertos valores liberales y, evidentemente, democráticos. Claro, ¿para qué me sirve a mí esta definición? Obviamente para discriminar, como toda definición. Discriminas lo que es de lo que no es. Y cuando ves estas tres nociones en interacción, lo que observas es que Venezuela, por lo menos, no sé si es democrática o no, pero Venezuela ha dejado de ser una democracia liberal. Será otra cosa, pero no es una democracia liberal. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay respeto por las cuestiones republicanas y no hay respeto por las cuestiones liberales, aunque haya elecciones. Yo creo que ni siquiera encajan las elecciones. ¿Qué contenido tiene cada una de estas ventanas? Bueno, la ventana liberal, todos los que estamos aquí la conocemos, ¿no? O sea, estamos aquí por algo, en realidad. Hablar de liberalismo es hablar, pues, obviamente, de derechos de naturaleza individual. Hablar de liberalismo es hablar de libertad de expresión, es hablar de libertad de asociación, es hablar de libertad de conciencia, de libertad de movilidad, libertad para elegir un trabajo, propiedad privada. Evidentemente, hay sistemas democráticos más comprometidos con eso y hay sistemas democráticos menos comprometidos con eso. Hablar de republicanismo, que quizás a lo mejor, bueno, en esta sala me consta que no, pero quizás a lo mejor en España se entiende mal el tema, no estamos apelando a la forma política. Al hablar de republicanismo, a lo que apelamos es una corriente filosófica que nace en la antigüedad clásica, que tiene como referentes, pues, a Cicerón, por ejemplo, y que al final pues llega hasta nuestros días a través de distintos caminos, ¿no? Yo no sacralizo el republicanismo, como alguna amiga, por ejemplo Gloria Álvarez, que sí sacraliza el republicanismo. Yo creo que el republicanismo también tiene una cara negativa, pero evidentemente si tuviésemos que detectar tres rasgos de la filosofía republicana, el primero es división de poderes, el segundo es imperio de la ley y no de las personas, y el tercero es una sociedad civil activa, una sociedad civil que sea consciente de sus libertades y que esté dispuesta, pues, a defenderlas, ¿no? Y el último punto, que es el de democracia, es, digamos, el que apela al sufragio. Pero claro, muchas veces hablar del sufragio, y es algo que comentábamos en el informe de populismo, muchas veces apelar al sufragio, siempre se apela al sufragio en clave activa. O sea, sufragio activo, votar, ¿no? Un sistema es democrático cuando puedo votar. Ya, pero no solo tiene esa arista el sufragio, ¿no? El sufragio tiene una dimensión también pasiva, el derecho a ser votado. Y todos sabemos que a lo mejor hay sistemas en los cuales se puede votar,
pero en los cuales los individuos tienen dificultades importantes para ser votados, ¿no? En algunos sistemas incluso se prohíben las candidaturas, ¿no? Aunque dejen votar a todo el mundo. Entonces, esa interacción entre esas tres nociones, pues al final ha marcado el devenir de los sistemas liberal-democráticos durante parte del siglo XIX y durante algunas partes del siglo XX, ¿no? A lo largo de las 3-4 olas de democratización en función de la literatura que observemos. Claro, evidentemente, con esas tres, digamos, con estos tres ingredientes, yo creo que sí podemos discriminar. En Venezuela no se respeta ninguno. No se respeta ni la arista republicana, ni la dimensión liberal, y a medias se puede forzar la dimensión democrática, pero bueno, tampoco. Obviamente, con esta herramienta ya contamos, con esta herramienta conceptual, nos aporta un criterio de discriminación bueno, ¿no? Otro elemento es cómo han evolucionado esa mezcla más o menos virtuosa que ha producido en la población. Y aquí es donde entramos en los estudios de cultura política, ¿no? Estos dos artículos son artículos del Journal of Democracy. Es un journal, pues obviamente indexado, pero no tan académico, ¿eh? O sea, es una revista que sí publica cosas así como polémicas y que sí se atreve con cosas así, no es tan formal. Incluso algún profesor dice que es un poquito, pues eso, populista, ¿no? O sea, que lo que quiere es llegar así como generar titular, ¿no? Pero estos dos artículos que fueron, como veis ahí, pues producidos por Stefan Foa, que es profesor, bueno, ahora vive en Canadá, él es neozelandés de origen, y Yascha Mounk, que es un profesor de Harvard, tuvieron bastante importancia. ¿Por qué tuvieron bastante importancia? Bueno, sencillamente se dedicaron a estudiar la encuesta mundial de valores. ¿Qué es la encuesta mundial de valores? Pues, como su propio nombre indica, una encuesta que intenta más o menos diagnosticar la estructura de valores por nación en el mundo occidental. Generalmente hacen mucho hincapié en América del Norte y en Europa. Es interesante porque lo que detectaron, al ver, pues voy a enseñar unas grafiquitas ahí que son copia-pega de los artículos, lo que detectaron es básicamente que la pérdida de legitimidad de los sistemas democráticos es evidente, es palpable. Y que además esa pérdida de legitimidad es en cierto sentido resultado de un vacío demográfico, de un gap demográfico. Los jóvenes son más desconfiados de la democracia que las personas mayores. Las personas mayores quieren más o menos la democracia liberal y los jóvenes, pues no. Incluso hay una pregunta sobre un liderazgo fuerte, un poco un líder carismático, y pues los que menos rechazan son los jóvenes. Es muy interesante porque, claro, para alguien interesado en ciencias sociales, alguien puede decir, claro, las personas con más de 70 años o más de 65 años han pasado por una situación política complicada y esa situación política complicada marca su visión de lo que tenemos ahora y les hace valorar incluso lo que tenemos ahora. Sin embargo, los jóvenes que han nacido pues, en ambientes más prósperos y son mimados, pues evidentemente no son capaces de valorar lo que hay ahora en el ambiente. Por ejemplo, orden público, paz social, libertades básicas, por ejemplo, expresión, asociación, y eso hace que pues, la desafección, que es un concepto complicado, pero que tiene que ver con la frustración ciudadana respecto al sistema político, suba si sucede algo, ¿no? Si sucede algo. Estos son los datos, ¿no? Como, bueno, no es que se vea muy bien, pero más o menos se ve la caída. Obviamente, esto es apoyo a la democracia, ¿no? Si se considera esencial vivir en un régimen democrático. Se ve que la caída, por ejemplo, en los países europeos es menor que la caída en Estados Unidos, ¿no? Se ve que en Estados Unidos, pues obviamente la cosa es bastante dramática, ¿no? O sea, la gente no valora tanto vivir en democracia. Claro, aquí hay un problema que hemos discutido al inicio. Esto es una percepción y a lo mejor entendemos muchas cosas por democracia o entendemos muchas cosas por república. Aquí no se te está preguntando la definición de democracia, solo se te pregunta
Pues en términos generales, ¿qué entiendes y cómo lo entiendes? Es tu problema, ¿no? ¿La democracia es mala o muy mala, ¿no? Pues vemos que la curva es ascendente. Como que en Europa y en Estados Unidos, pues cada día más gente dice que la democracia es mala o muy mala. El gap de apatía, ¿no? Que es esta cuestión, pues obviamente asociada, digamos, al interés en lo político, ¿no? Hay algo muy relevante con la crisis de la democracia y que además tenemos que debatir, digamos, en un ambiente liberal. Y es, ¿hay que recuperar la política o la política es mala per se? Yo es una paradoja cuando se habla con liberales, porque muchas veces el liberal es por naturaleza antipolítico. Pero al final, ¿qué es un Donald Trump? Antipolítico. ¿Qué es un Chávez? Antipolítico. ¿Qué es un, digamos, líder carismático que o por medios violentos o por medios democráticos llega al poder para, se supone, salvaguardar al país, proteger el país y hacer que la nación florezca? Pues es una gente que critica mucho la política, ¿no? Son gente que desconfía de la política. Claro, es un dilema difícil para un liberal, porque el liberal desconfía del Estado y, obviamente, al desconfiar del Estado, que es positivo, desconfía también de la política, es consciente de los problemas que hay asociados a la política. Pero una pregunta interesante es, ¿y si no hay política, cuál es la alternativa? O sea, si no hay partidos, si no hay gente que expresa sus ideas de manera distinta, si no hay diálogo o foros de discusión más o menos diseñados, instituciones para cruzar opiniones y tal, ¿cuál es la alternativa? ¿Pelearnos o imponer ideas unos a otros? ¿Cuál es la alternativa a la política, ¿no? Es un tema, es una pregunta que tenemos que ver. El autoritarismo puede ser una alternativa. O sea, el autoritarismo. Sí, o sea, no todos los sistemas son democráticos, ¿no? O sea, nosotros tenemos sistemas democráticos, presidencialistas, parlamentarios, semipresidencialistas, pero también sistemas no democráticos. Hay regímenes totalitarios, que todos conocemos cómo son, y hay regímenes autoritarios, que también todos sabemos cómo son, ¿no? Pues yo qué sé, Augusto Pinochet cuando dirigía Chile, o Franco cuando dirigía España, o, por ejemplo, qué sé yo, la actual China, por ejemplo, o regímenes raros, como Arabia Saudí, ¿no? La cuestión es si ese tipo de sistemas merecen más apoyo y mejor apoyo que el propio sistema democrático, ¿no? Y si estos sistemas que existen, que son evidentes, que los vemos en la política, digamos, tangible, son una alternativa mejor a la democracia. Es una pregunta interesante para todo liberal que, bueno, que quiera contribuir a una sociedad abierta y a una sociedad libre. Vamos a ir porque se me está yendo la mano y me quedan 10 minutos para dialogar. Se me sobraban las diapositivas. ¿Qué explica esta crisis, ¿no? Esta idea de que la democracia, en cuanto a cultura política, en cuanto a percepción, está perdiendo legitimidad y formas políticas alternativas, por ejemplo los autoritarios o los autoritarismos o los liderazgos carismáticos, están subiendo en apoyo popular? Bueno, pues hay varias razones, seguro hay varias razones. La pregunta es qué razón importa más. Generalmente la primera razón a la que todo el mundo vio cuando empezaron a detectar esto es crisis económica. Dijeron, claro, es la crisis económica. La democracia está perdiendo legitimidad por la crisis económica. Poco crecimiento económico, altos niveles de desempleo, insostenibilidad de política social. Entonces eso hace que te llegue el salvapatrias. Es una idea. Una segunda idea, que yo creo que podríamos discutir también, es la crisis de élites. Mucha gente habla de un problema en los sistemas liberal-democráticos de renovación de élites. Hay un problema de renovación de élites, pues políticas, pues en España, es evidente. Hay un problema de renovación de élites en Alemania, es evidente. Hay un problema de renovación de élites en Italia. Berlusconi estaba de candidato, aunque bueno, fracasó. Hay un problema de renovación de élites
en los sistemas democráticos latinoamericanos. Echemos cuentas así al bote pronto, ¿no? Andrés Manuel López Obrador va primero en las encuestas y es un tipo, bueno, pues que lleva en política diciendo lo mismo 15 años. Y ahí en la oposición, ¿no? Trabajando en la sombra, pero ahí está, ahora va primero en las encuestas. En Brasil es de delirio, ¿no? El primero en las encuestas, si no estoy mal, en la última que fue en enero, era Lula, y Lula está condenado en segunda instancia a 12 años de cárcel por corrupción asociada a Petrobras. Hay un problema de renovación de élites, como son los mismos los que copan los cargos de representación. La tercera crisis, apelando a esos cargos de representación. La gente ya no se siente representada. Algo que me interesa bastante es cómo las demandas en distintos países sobre este punto 3 son más o menos las mismas. Alguien podría decir, por ejemplo en España, ¿no? ¿De qué se está hablando? Del sistema electoral. Hay que cambiar el sistema electoral, porque el sistema electoral no representa. Bueno, pues ese mismo debate estuvo presente en Italia hasta hace unos pocos años, hasta que se cambió la ley electoral. Ese mismo debate está presente en un gran número de países en América Latina a día de hoy, entre ellos en Guatemala, del país del cual vengo, del cual llegué en enero, y hay un debate bastante candente sobre ley electoral. Todo asociado a esa crisis de representación, porque la gente, pues evidentemente no se siente representada. No solo los liberales, todos. Y el cuarto es un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la percepción de corrupción. Claro, este tema de la percepción de corrupción tiene un artículo muy importante que yo creo que da para bastante debate, publicado por Pablo Crisman y Mariano Torcal, que son profesores en la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Y publicaron este artículo en el West European Politics, que es un artículo que básicamente lo que evalúa es pues la salud, digamos, del sistema político español y la legitimidad que se le da a dicho sistema por parte de los individuos, de los ciudadanos. Este artículo a mí me interesa mucho porque nació del debate asociado a la razón que explica la pérdida de legitimidad. Y es un poco un artículo que va contra la visión económica. O sea, es un poco un artículo que te dice, aunque la economía vaya bien, la democracia está perdiendo legitimidad. O sea, no es una cosa que se pueda resolver disminuyendo los niveles de desempleo. No es una cosa que se pueda resolver aumentando el PIB. Es estructural. La gente está perdiendo confianza. ¿Y cuál es la razón de esa pérdida de confianza? Y a lo que llegan, mejor dicho, estos autores, es algo que bueno, algún otro académico español ha estudiado, ¿eh? No sé si seguís. No es precisamente liberal, pero bueno, ha estudiado bastante autores de Public Choice y tal, a Víctor Lapuente Giné. Víctor Lapuente Giné es un profesor que trabaja en Suecia, en un instituto de buena gobernanza, asociado a la Universidad de Gotemburgo, y ha estudiado mucho la corrupción. Y este tipo un poco va por la hipótesis que apoyan Crisman y Torcal. Lo que te dicen es, al final es la percepción de corrupción por parte de la ciudadanía la que está contribuyendo a deslegitimar el sistema democrático. Y claro, como decíamos, es una cuestión de percepción. Al ser una cuestión de percepción, pues a lo mejor se puede dar la paradoja, que era lo que discutíamos al principio, de que precisamente nos encontremos en la etapa menos corrupta de nuestra historia y a lo mejor la ciudadanía piense que estamos en la etapa más corrupta de nuestra historia. Sea así o no sea así, lo que importa es que la ciudadanía, al percibir que existe un elevado grado de corrupción dentro del sistema, no quiere el sistema. Y eso abre una ventana de oportunidad que potencialmente pueda ser aprovechada por una, digamos, opción antipolítica. Al final, los populistas lo que van a intentar es aprovechar una ventana de oportunidad y la percepción de corrupción abre esa ventana de oportunidad. O sea, si la gente percibe que vivimos en una sociedad hipercorrupta, se abre una ventana de oportunidad para que llegue un líder carismático y diga, por ejemplo, que hay que limpiar esa corrupción.
Y en ese sentido, esa ventana de oportunidad pues puede llevarnos, puede traernos a alguien peor y conducirnos a una situación mucho más dramática de la que estábamos, ¿no? Si algo evidencian los casos latinoamericanos es que no todo es democratizable. Si lo democratizamos todo, la sociedad puede sufrir. Y lo segundo es, siempre se puede estar peor. Yo recuerdo hablar con venezolanos en 2008, cuando llegué a Guatemala, no se puede estar peor. Jodidísimo Venezuela. Llegamos a 2010, no se puede estar peor. Ya hemos tocado fondo, se puede seguir cayendo. Y bueno, en el 2014, 2015, 2016, bueno, el otro día había un tuit de Juan Ramón Rayo muy gracioso, ¿no? La inflación en Venezuela se ha moderado, ha bajado del 7.000 al 4.000%. Bueno, claro, pues eso, o sea, estaba en un 4.800%. Claro, se ha moderado, pero claro, siempre se puede estar peor. Claro, ¿qué dice el estudio? Bueno, hay un montón de gráficas, evidentemente la metodología es discutible, yo no lo sé, habría que preguntarle al profesor Torcal, pero lo que dice es que, por ejemplo, la satisfacción con la democracia sigue cayendo, aunque la economía mejore. Y eso es un problema. La satisfacción con la democracia cae, aunque la economía mejore. ¿Cuál es la razón, no? Obviamente, el caso de Alemania es el cliché en eso. Si uno ve ahora los indicadores económicos alemanes, todos están bien, ¿no? Que yo sepa, el desempleo, ¿en cuánto está? ¿6%? O sea, 5 o 6%. El PIB creo que crece en un país como Alemania al 2.8, 2.9, ¿no? O sea, el país va como una moto. Pero, sin embargo, cuando uno ve el mapa político, nunca ha estado tan complicado. Y las opciones, por ejemplo, de extrema derecha, pues en algunos casos con un marcado carácter, bueno, xenófobo evidentemente, pero también proteccionista e iliberal, que es algo que hay que tener muy claro, pues están creciendo, ¿no? Y sin embargo Alemania económicamente va bien, pero la ciudadanía no está satisfecha. No está satisfecha ni con el modelo político ni con la sociedad pues que se está construyendo. Y eso verdaderamente sí es preocupante, ¿no? Al final, ¿de qué se trata? De una cuestión de confianza. Yo no sé si recuerdan, muchos seguro que lo han leído, el libro este de Francis Fukuyama, ¿no? El libro, Francis Fukuyama escribió un libro que a mí me parece fantástico. José seguro que sabe hasta la fecha de publicación, yo ya no me acuerdo, pero creo que es 90 y algo, 96, que se llama La confianza, y que dice que una sociedad sin confianza pues evidentemente difícilmente funcionará. Y que muchas veces los países sanos son países en los cuales el grado de confianza interpersonal y el grado de confianza con las instituciones es muy elevado. Claro, es muy difícil construir confianza cuando la percepción de corrupción es muy elevada. Y entonces, si uno lo que se preocupa, y yo me preocupo bastante, es de cómo hacer sobrevivir un sistema liberal democrático con los problemas genéticos que un propio sistema liberal democrático tiene y que todos conocemos, el desembocar en una tiranía de la mayoría y faltarle al respeto a los derechos individuales y encima que sea capaz ese sistema de generar confianza, pues el reto está servido, ¿no? Porque el gran problema de nuestra sociedad, yo creo, es la confianza. Y en ese sentido sí nos estamos pareciendo cada vez más a América Latina. O sea, un rasgo típico de la sociedad latinoamericana es la desconfianza. Es la región más desconfiada del planeta. Entonces, en ese sentido, claro, desconfiar tiene consecuencias no solo consecuencias sociales, tiene consecuencias institucionales muy problemáticas, ¿no? Muy problemáticas. Hay otro texto clásico del 62 que es este, ¿no? Se llama En defensa de la política. Es un texto, pues evidentemente muy comprometido con la democracia liberal, o sea, muy comprometido con esas tres variables que he puesto en la primera diapositiva, ¿no? ¿Por qué? Porque En defensa de la política lo que te dice es un libro churchilliano, básicamente. Te dice, mira, nadie mejor que un liberal sabe los problemas genéticos que un sistema democrático posee. Nadie mejor que un liberal.
O sea, todos sabemos que puede haber una tiranía de la mayoría. Todos sabemos que, fruto de una elección, un actor puede concentrar y centralizar poder en sus manos y acabar destruyendo la libertad del resto de ciudadanos. Todos sabemos eso. Pero el problema es, ¿hay alternativa a eso? ¿Es realmente una sociedad, pues como algunos anarcocapitalistas presentan, entre ellos mi maestro, ¿no? El profesor Bastos, muy querido por todos los que estamos aquí? ¿Hay alternativa a eso? ¿Una sociedad de contratos libres y voluntarios? Porque yo, la verdad, y esto es un debate interesante, sinceramente no lo veo, ¿no? O sea, yo era a lo mejor muy escéptico, pero cuando se hablaba de la construcción de esa ciudad libre en Honduras, que durante un tiempo se reflexionó y se hizo, bueno, lobby con el gobierno hondureño para alquilar una isla, pues evidentemente a lo mejor la primera generación sí haría un contrato libre y voluntario por unanimidad, pero a lo mejor la segunda generación ya no, ya heredaba un sistema opresor que su papá sí había aceptado, pero a lo mejor él no, ¿no? Entonces esa voluntariedad en los contratos no sé si es viable a larguísimo plazo. Este libro de Bernard Crick es un poco lo contrario, la política es un proceso, no es una estructura, la política es un proceso social. Un grupo humano complejo necesita de la política y obligatoriamente necesita reflexionar sobre la forma política que gestiona las relaciones entre los miembros del grupo. Y la democracia liberal parece más o menos la mejor forma para salvaguardar las libertades individuales y cada uno puede construir su vida como quiera, más o menos, y al mismo tiempo proteger un espacio colectivo, ¿no? Pero evidentemente eso está desapareciendo. Nos gustó o no, eso está perdiendo legitimidad, como señalan las encuestas de cultura política. La pregunta que lanzo para inaugurar el debate después de 35 minutos es: ¿la alternativa hacia la que vamos es mejor? ¿O la alternativa hacia la que vamos es peor de lo que ya estábamos viviendo? Porque si la respuesta es para unos mejor, pues dediquémonos a destruir el sistema. Pero si la respuesta es lo que vemos a futuro no da mala imagen, o sea, no da buena imagen, perdón, da mala imagen e incluso es peor, nos encontramos en una tesitura bastante complicada como liberales, porque nos toca defender al sistema liberal democrático que tanto hemos criticado durante el pasado, ¿no? Se abre el debate, o sea que el que quiera hablar, ahora es su turno, ¿no? Vale, sí, me gustaría tocar dos puntos. Una, el papel de las redes sociales en el tema de la radicalización. Es decir, si una persona tiene ciertas ideas conservadoras, liberales, socialistas, en sus redes sociales se rodea de los medios de comunicación, de las personas, políticos, que piensan igual que él y de cierta forma en el largo plazo va afianzando sus ideas y termina viviendo en una burbuja. Y esto luego ya lo lleva a la práctica, apoyando o radicalizando sus ideas. Y facilitando el tema de las fake news y todo eso. Lo otro es también estas redes sociales o todo esto permite la posibilidad de, no en Europa quizás no tanto por el sistema parlamentario, pero en las repúblicas latinoamericanas, otros sitios sí se ve, de que personas sin estructura de partido puedan llegar, o independientes, con un mensaje radical, pueda llegar al poder. De hecho, bueno, el caso de Guatemala o se está viendo en Salvador posiblemente. Esperemos que no, pero posiblemente también se dé, o en otros países, de personas sin estructura de partido y sin esa confrontación de ideas, sin ninguna ideología, sino simplemente su persona, terminan llegando al poder y quizás no sea tan bueno en el desenvolvimiento democrático de los países. Yo, sobre redes sociales, la verdad no tengo opinión sobre redes sociales, esto es un diálogo, pero el otro día hablé con el profesor Torcal. Y él decía que las redes sociales, en cierto sentido, están destruyendo la democracia. Porque, claro, las redes sociales, en cierto sentido, influyen en la estructura de creencias de la gente. Y ahí es donde entran esta cuestión de las fake news y todo eso, ¿no? Todos los que estamos aquí hemos interactuado con personas que nos dan información con fuentes muy dudosas.
y que utilizan esa información para argumentar y que no han contrastado, no han reflexionado, sencillamente utilizan el armamento para deslegitimar o para atacar o para defender su punto. Pero claro, esa falta de, digamos, seriedad en la fiabilidad de los datos, de las fuentes, de todo eso, claro, está contribuyendo a deslegitimar la democracia, porque eso influye en el sistema de percepciones. Eso es lo que de verdad está influyendo en la percepción. Utilizas unas fuentes que uno dice, joder, pues eso no es serio. Da igual. Claro, ese tema contrasta con la libertad de expresión también, ¿no? Porque al final todo el mundo tiene derecho en redes sociales a decir lo que le da la gana, en cierto sentido. Entonces ahí, pues de lo que se trata, claro, desde un punto de vista teórico todos sabemos de qué se trata, de que cada individuo formule su criterio, pero todos sabemos que eso es imposible de hacer. Entonces, de lo que se trata es de contraatacar. Yo por eso creo que hay los think tanks, ¿no? Cuando uno habla, por ejemplo, de think tanks en España, la gente como que no da valor al think tank y no dice y no da valor y no es capaz de distinguir por qué importa un think tank. Pues importa por eso. O sea, al final un think tank debería de estar conformado por personas que están profesionalizadas y que discriminan qué es bueno, qué es malo y que dan guerra en la batalla de las ideas. Que al final es de lo que se trata, porque somos conscientes que dicha batalla moldea el sistema de creencias de la gente. La gente tiene unas creencias, nos gusta o no. Unos individuos desenvuelven esas creencias estudiando un montón, otros individuos viendo las noticias, otros individuos hablando con sus amigos, otros individuos... Depende del grupo de socialización que más influya, ¿no? Pero lo que está claro es una cosa. Si salimos de aquí inmediatamente le preguntamos a un señor que entiende por democracia, nos va a decir una cosa. Eso hay que pelear en esa batalla. Y eso yo creo que es la función de los think tanks, ¿no? Pero mucha gente no da valor a los think tanks y por eso en España los think tanks pasamos por problemas económicos graves, ¿no? Y claro, y por eso aquellos que obtienen, digamos, fondos estatales y que al final pues se mueven otros círculos, influyen progresivamente en esa batalla de las ideas, ¿no? Medios de comunicación y tal. Y en eso es muy interesante, pues la verdad, y es un tema viejo del Instituto Juan de Mariana, el tema de Podemos, ¿no? Cómo ha logrado, pues a través de un canal de televisión y luego ir, pues obviamente influyendo, colándose en algunos medios, con publicaciones que al principio parecían muy minoritarias, pues ir moldeándose el sistema de creencias de la gente, esas percepciones, ¿no? Aquí se puede preguntar hay que preguntar o se puede opinar también. Opinar, esto es un diálogo. Vale, yo quería opinar sobre el tema de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales se están sobrevalorando. Igual que esto que digo, y lo digo desde un sentido crítico como periodista, yo creo que es que decir que malas son las redes sociales a los periodistas nos da una excusa para explicar la crisis de nuestra profesión, en vez de plantearnos qué es lo que llevamos años haciendo mal. Creo que se están sobrevalorando en muchos sentidos. Vamos a ver, sí es verdad que pueden reforzar tus creencias, pero vamos a ver, toda la vida todos hemos conocido al señor que se puso una trenca en los años 70, todavía con Franco a punto de morir, empezó a comprar El País y sigue comprando El País, llevando esa misma trenca o una igual y leyendo y escuchando la SER y ahora además ve La Sexta. Y también hemos conocido al señor que toda vida ha leído el ABC y escuchado la COPE. Y estos señores, su mundo, su referencia para informarse eran esas. Y se juntaban además, uno con gente que también lleva trenca, lee El País y ve La Sexta, y el otro con señores que llevan la misma austríaca que él, compran el ABC y escuchan la COPE. Eso ha existido siempre. Entonces lo único, vale, nos refuerza. ¿Por qué digo que están también sobrevaloradas? A ver, realmente no hay tanta gente que utilice, o sea, hay mucha gente que utiliza las redes sociales para informarse políticamente. Pero por ejemplo Twitter, que es lo que más nos gusta a los periodistas, quizá porque es lo que es más cómodo, más fácil de usar y donde es fácil ver tendencias. Tú vas a Twitter y en realidad yo no sé qué tanto por ciento de la población española utiliza Twitter para seguir política, porque si en Twitter hay más o menos unos 5,5 hace unos años, pongamos 6 millones de usuarios españoles en Twitter. De esos 6 millones españoles, 6 millones de usuarios, primero hay gente que tiene varios. Segundo, eso incluye a un montón de gente que un día se abre una cuenta, el huevito famoso, y no la vuelve a utilizar. Conclusión, activos que hoy puede haber unos 3 millones. De esos 3 millones,
Una gran parte son adolescentes que lo utilizan para ligar, otros para compartir memes tontos. Conclusión, que habrá medio millón de personas que utilizan Twitter para informarse políticamente, y casi todos resulta que somos periodistas políticos y hay gente obsesionada con la política y el periodismo. Con lo cual lo que hacemos es retroalimentarnos entre nosotros, es un micromundo aislado del universo. Y estamos confundiendo ese micromundo aislado del resto con la opinión pública exterior. ¿En qué sí que es muy peligroso Twitter y que eso sí que la ha sabido utilizar muy bien Pablo Iglesias y Podemos? Porque ellos han aplicado la teoría del cuarto poder del quinto poder que desarrolló en su día Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, que decía, hay un cuarto poder que no tiene otro poder que le haga frente, que son los medios de comunicación. Y encima es un poder privado. Y claro, esto a Ignacio Ramonet, un poder privado, es lo peor. O sea, los medios estatales controlados por un gobierno de extrema izquierda, o sea, por Fidel Castro le encantan. De hecho, esta teoría le valió el doctorado honoris causa en la Universidad de La Habana. O sea, que esto es para que sepamos de qué tipo de personaje. Entonces, tenemos que controlar Internet, tenemos que controlar estos medios a través de la presión de Internet. En aquel momento no había redes sociales, llegan las redes sociales y es el momento que sirve. ¿Qué hace Podemos? Se dan cuenta de esto y se dan cuenta que los periodistas vivimos obsesionados, y sobre todo la televisión vive obsesionado con Twitter. Entonces, cada vez que va Pablo Iglesias, Irene Montero, en su día antes de desterrar a Tania Sánchez, antes de que desterraran Errejón, bueno, todos los que van y tal. Entonces van a la sexta noche, o van a Espejo Público, o van al programa de Ana Rosa. Y ahí tiene a todo su ejército, su pequeño ejército de unos 200 tíos, que además cada uno de ellos maneja simultáneamente una decena de redes sociales. Y te crean, es que un trending topic, si sabes hacerlo, lo creas con 20 tíos. No necesitas un ejército. Con 20 tíos, con la maquinaria adecuada y los instrumentos adecuados para tal, creas un trending topic. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que a lo mejor está ahí Pablo Iglesias batiéndose el cobre con un periodista, que es otro debate, si los periodistas y los políticos deben estar siempre en la televisión a un nivel de igualdad, o yo es que no soy muy partidario de tanto conchaveo entre las dos esferas. Nos tenemos que llevar bien, pero no tanto. Entonces está batiéndose, entonces le empiezan a dar hasta el carnet de identidad. Y entonces, claro, pues la gente, venga, a emitir mensajes. Pero qué cerdo, señor López o Susana Griso o quien sea, que no está parando este cabrón que está insultando a Pablo Iglesias. Es indignante tal. Entonces se empieza a mandar un montón de mensajes en ese sentido. El director del programa, que está obsesionado con lo que llaman el ser social, que es la interacción con las redes sociales, dice, joder, que nos están arreando por todas partes, porque no están parando a Pablo Iglesias. Porque no estamos parando las hostias que se está llevando Pablo Iglesias. Pinganillo. Iñaki, para a ese tío ahora mismo. ¡Párale! ¡Pum! Le paran. Le cortan. Ellos han dado cuenta cómo manipular a través de las redes sociales a los medios de comunicación que realmente sigue la gente. Ese es el peligro de las redes sociales. Bueno, Pablo Iglesias sí hace mucho hincapié en la tele, ¿no? O sea, de esos vídeos lo que le importa a Pablo es la tele. Pablo Iglesias, cuando estaba en el Parlamento Europeo, esto hay testimonios que le pillaron diciéndolo. A mí las redes sociales no me importan una mierda, a mí lo que me interesa es la tele. O sea, para él las redes sociales son un instrumento de manipulación de la televisión, a él lo que le interesa es la tele. Después, por ejemplo, cuando se habla de Estados Unidos, esto de hecho creo que lo comenté el día que estuve aquí hablando de la nueva Guerra Fría, realmente hay estudios de cuántos usuarios interactuaron en redes sociales, en Facebook con las fake news famosas. Dice, claro, en realidad que hayan interactuado con las fake news de algún modo, o sea, que la hayan leído, o sea, que hayan pinchado, sí, que hayan pinchado, que hayan hecho un comentario, que la hayan compartido sin leerla, que es lo más habitual. Ves el titular, lo compartes tal, que hayan comentado, pero también insultando. O sea, el que ha publicado eso es un 0,8% de los usuarios de Facebook. 0,8%. ¿Realmente se está cargando las redes sociales? Yo creo que no. No sé, yo creo que hay que tener cuidado. Sí, al afirmar eso. Pero que también, pero que realmente la gente siempre busca cobijarse en un entorno ideológico afín y lo va a hacer con los medios de comunicación tradicionales que lo ha hecho toda la vida. O sea, yo creo que es mucho más problemático que estemos en un sistema donde hay un sistema de licencias para la televisión que nos impide que no haya televisiones controladas por grupos mediáticos que por una serie de intereses, y habría que preguntarse hasta qué punto, porque han recibido en su día instrucciones del gobierno que les da la licencia de fomentar a Podemos para frenar al PSOE. O sea, lo que habría que ver es por qué no tenemos un sistema libre de televisiones, donde aquí puede haber televisiones donde unas quieren apoyar a Podemos, que lo apoyen, y si otras quieren arrearlas al carnet de conducir, que les arreen. Pero el sistema, no, para mí es mucho más preocupante eso. Sí. ¿Más opiniones? Volviendo a
una de las cosas que comentabas al principio sobre si existe una alternativa al sistema actual. Decía Manuel Llamas, que por cierto creo que hoy es su cumpleaños, decía que... Compañero mío de promoción. Pues él solía empezar algunas charlas que daba diciendo que según las encuestas del CIS, la principal preocupación, o siempre entre las tres primeras de la ciudadanía, era la clase política. Le echaban la culpa de todo lo que iba mal. Pero sistemáticamente esa misma ciudadanía espera que sea esa clase política la que le resuelva los problemas. Le echan la culpa y al mismo tiempo esperan que sean los salvadores. Eso a mí lo que me dice es que la gente no percibe una alternativa a la democracia de partidos tal y como la conocen. O no muy distinto a lo que ya hay ahora, ¿no? Se suele decir que el problema no es el sistema, lo que pasa es que hay que poner gente buena en los cargos importantes. Esto, bueno, puede ser una cosa buena, sí, porque así nos ahorramos alternativas malas, que podrían aceptarse explícitamente y que hubiera ahora un partido que te saque un 20% de los votos diciendo que si llegan al poder, dictadura pura y dura. Pues eso por lo menos parece que te lo ahorras. Lo malo es que todo aquel que se salga o sea, que quiera meter una alternativa, igual lo mete de escondidas y sin que la gente se dé cuenta de que es realmente otra cosa distinta y que puede que no les guste y que cuando los están votando en realidad están propiciando otra cosa. Claro. No sé si un poco esa la visión, si la ves parecida o qué. Y otra cosilla en cuanto a lo de que mejora la economía y en cambio la percepción sigue bajando. No sé si hay datos suficientes, pero a veces se comentan los casos estos en los que durante un año, año y medio no se forma gobierno, como ha ocurrido recientemente en cierto periodo en Alemania, o hace algunos años en Bélgica, creo que estuvieron año y medio sin gobierno. 500 y pico días. Pues parece, no sé si es significativo, pero en esos periodos el PIB subía. Es decir, que tal vez esa correlación sea incluso causal, que cuando los políticos no molestan, mejora la economía. Puede ser, ¿eh? Eso es una pregunta de investigación para mí muy interesante. O sea, ver los vacíos de poder en regímenes parlamentarios y ver el desempeño económico durante esos vacíos de poder. De hecho, en los primeros años de Rajoy y Montoro, los empresarios españoles estaban temiendo que llegara el viernes, porque era el día en el que había Consejo de Ministros y era el día que salían los nuevos impuestos. De que cuando más activos están, en aquel caso sí que claramente me empeoraba la situación. Sí. Esa línea de investigación a mí sí me interesa mucho. La cuestión con esa línea de investigación es que, o sea, es muy difícil mantener la estabilidad durante esos periodos de vacío de poder. Yeah. Entonces, al final, generalmente esos vacíos de poder acaban mal. Porque acaban o con gobiernos terriblemente inestables, maniatados, o a lo mejor, en algunos casos, con salvapatrias que concentran y centralizan el poder. Pero claro, es muy interesante saber que, digamos, en el ojo del huracán todo va bien. El problema es que, claro, ese ojo del huracán es terriblemente inestable, ¿no? En el tiempo es difícil de mantener en el tiempo. Ese es el problema. ¿Eso es un vacío de poder? ¿O es un poder más maniatado? Me explico, el poder sigue existiendo ahí, hay un presidente del gobierno en funciones, lo que pasa que no puede subir impuestos, no puede aprobar grandes obras públicas, claro. Entonces ahí se te quejan las constructoras, porque claro, las que viven de hacer obra pública, pues claro, dicen, claro, es que ha bajado la contratación de obra pública un 50%, claro, y entonces la economía ha mejorado. Es una poliarquía de verdad. Es que el poder está fragmentado. Entonces, claro, ahí yo creo que más que un vacío de poder, lo que no sé si también a largo plazo, muy muy largo plazo, sería estable, porque también es verdad que puede frenar ciertas inversiones. Yo creo que no. De gente que... Creo que no. Yo por eso defiendo la política. Claro, porque sí. A largo plazo pero que, no, es un ojo de un huracán. Pero que a corto plazo puede ser muy positivo porque tienes un poder muy maniatado para derrochar, claro. Para que no pueda derrochar. Yo lo veo así. José, ¿querías hablar? Perdón. Sí, o sea, yo creo que Lluís ha hecho el diagnóstico bien. Lo que pasa es que luego la conclusión yo difiero un poquito, porque efectivamente la gente, digamos, ve el Estado cada vez más como el ente poderoso que le puede resolver todo, ¿vale? Y claro, pone tantas expectativas en él y es bombardeado de tal forma que luego
pues la realidad es que ni lo hacen, y sabiendo public choice, pues cada uno vaya a lo suyo y tal, y entonces quedan como muy descontentos. Y eso yo creo que mientras no se rebaje las expectativas de la gente, puede que la gente diga, bueno, pues si hay alguien que me promete que efectivamente me va a dar más que estos, aunque sea un populista, aunque sea tal, lo voy a comprar. Es decir, eso no sostiene de por sí el sistema actual. Si llega alguien, y de hecho Podemos, un poco era eso, estos no nos representan porque vamos a llegar nosotros y entonces sí que os vamos a dar lo que queréis. Y entonces, claro, lo que queréis es eso, pues un sueldo para todos, y no sé qué, y no trabajar los viernes, y tal, y... No, claro, eso es clave. Digamos, yo creo que el nivel de expectativas que se tiene con el gobierno, junto al descreimiento por parte de los propios políticos de sus expectativas, yo creo que incluso ahí trayendo un poco a Jope, pues un rey y tal sí que se preocupaba de la estabilidad y la viabilidad del país a largo plazo. Yo dudo mucho que esta gente le importe demasiado el país. No. O sea, realmente creo que no le importa demasiado. O sea, le importa, pues, a ver, yo, y si no, pues como lo que me han contado, los militares de Panamá, de Venezuela, trinco y me voy a Panamá a disfrutarlo. O sea que... No, yo por eso creo que al final, o sea, pero bueno, es algo que el liberalismo tiene clarísimo. La política es un proceso, da igual que hagas una constitución muy linda o que tengas unas instituciones buenísimas, la política es un proceso de minorías organizadas compitiendo por el poder. Si no tienes una minoría organizada con poder dentro del juego, pues la libertad está perdida, porque vamos a ser víctimas de unos predadores, porque al final va a haber grupos que a lo que van es a predar. Y al final, en cierto sentido, la única solución es evitar que los predadores preden. Y solo de una manera, participando. Pero claro, tiene que haber, por eso la ética, yo creo, es tan importante. A mí, o sea, habla en ciencia política que no se hable de ética y que ahora se presente la disciplina como una cosa así con modelos econométricos y todo eso, pero que la ética no se hable de ética, pues al final tiene que haber individuos éticos que compitan y participen, porque si no el sistema no tiene solución. Lo del rey, es muy interesante el argumento de Jope, ¿no? Yo, la verdad, siempre hablamos, yo creo que ya discutimos este tema, ¿no? Hay un artículo de Mancur Olson que a mí me gusta mucho, que fue publicado además en una revista de corriente dominante, ¿no? En la revista americana de ciencia política, sobre ese tema, ¿no? Dictatorship and Democracy. Y la verdad es que Mancur Olson argumenta a favor de la democracia, porque dice que al final la monarquía es más estructural que de proceso de competición. O sea, que si tienes una minoría organizada con creencias liberales y es capaz de heredar en el tiempo esas creencias a nuevas generaciones, el sistema tiene mejores anticuerpos para protegerse, que mejores defensas. Pero bueno, es un debate clásico también, ¿no? El debate de formas políticas que le gusta mucho a Bastos, ¿no? ¿Más opiniones? Muchas gracias, Eduardo, por tu charla. Siempre que se habla de democracia, por lo menos entre economistas, si hay economistas, a mí lo que me sorprende, habiendo economistas, es que nadie se acuerde de aquel economista que se llamaba Arrow, y al que le dieron un premio Nobel, por decir lo siguiente, que siempre que haya más de dos alternativas y más de dos personas, y la sociedad esté formada por más de dos personas, esa sociedad es esquizofrénica. Es decir, dependiendo de cómo se le hagan las preguntas, va a contestar una cosa u otra. Es decir, dos niños que a los que se les ofrece, ¿qué queréis? ¿Un helado de chocolate, de fresa? Dependiendo de en qué orden y cómo se hagan la pregunta, qué es lo que quieren, van a contestar, es decir, la respuesta de la sociedad va a ser una u otra. Por eso cuando se habla de sistemas de leyes de representación, de leyes electorales, en realidad lo que se está preguntando, lo que se está diciendo es ¿cómo hacemos la pregunta a la sociedad para que dé un determinado resultado? Porque las leyes electorales es la forma en que se hace la pregunta. Y eso no es neutral, porque la voluntad popular, la voluntad social, no existe. Eso es lo que tenemos que entender. La voluntad social o la sociedad no existe. Lo decía Margaret Thatcher, y Guillermo de Ockham
700 años antes. Los universales no existen. No. Y como no existen, no existe la voluntad popular, ni hay forma de resumirla ni de sintetizarla. En consecuencia, a un esquizofrénico, ¿qué es lo que haríamos? Preguntarle lo menos posible. ¿No? Bueno, mira, que decida lo menos posible. Sí. Eso es lo que debería de hacer el Estado como representante de la sociedad, decidir lo menos posible. En el orden de las largas tendencias, la democracia siempre va a producir insatisfacción, siempre. Por esa razón, unamos a eso lo que otra escuela de economía, que tampoco se suele citar, también nos enseña, la public choice, pero tú hoy sí la has citado, aunque sea ligeramente. La información asimétrica que tenemos respecto de los asuntos públicos es información asimétrica, nos preocupan mucho menos esos asuntos y nos requieren mucho más esfuerzo que cuando escogemos dónde vamos a comprar el pan. Sí. Esa información asimétrica hace que seamos mucho más propensos a creer a las promesas, en general, como sociedad, como individuos, las promesas de cualquier patán que se ponga a prometer cosas en el terreno de la política. Y eso lleva también indefectiblemente a un crecimiento del Estado y a una creciente insatisfacción de los electores. Es decir, la democracia, yo creo que como sistema es muy inestable y está condenada. Solución para el segundo problema, no para el primero, de que la voluntad social no existe. Yo creo que una democracia censitaria. Censitaria al estilo del siglo XIX, ahora con la informática un poco más depurada. Es decir, tanto tengo, tanto pago, tanto decido. Es decir, que es una democracia de propietarios, como una comunidad de vecinos, simplemente. Como en la del siglo XIX. Como la del siglo XIX. Sí. No, eso no soluciona el problema de que la sociedad no existe, la voluntad no existe y que claro, sigue siendo un tipo esquizofrénico. Claro. Yo estoy de acuerdo. Y Kenneth Arrow, sí, claro, es el teorema de la imposibilidad. Es que es imposible satisfacer todas las preferencias en democracia. Que a mí, obviamente, creo que eso hay que decirlo, ¿no? Yo soy de los que dice... El otro día estábamos en un debate con gente más conservadora que liberal. Y alguno decía, es que la democracia es un juego como de suma... pues positiva, ¿no? No es un juego de suma cero. Pues no. O sea, en democracia todos sabemos que hay unas veces, hay unos que ganan y otros que pierden. Lo que pasa es que no siempre perdemos y no siempre ganan los mismos. De eso se trataría si hubiese fragmentación del poder. Que los que pierden y los que ganan, pues no pierden y ganan siempre y al mismo tiempo. Entonces, al final... a largo plazo pues se crea una sociedad que no es justa, evidentemente, pero que genera ganadores y perdedores. Y yo hay veces que evidentemente no creo que la voluntad general exista. De hecho, creo que es uno de los conceptos que ha ayudado a pervertir la definición de democracia desde Rousseau. O sea, es uno de los conceptos que ha ayudado a pervertir la definición liberal de democracia, la existencia de una voluntad general. Pero evidentemente yo sí creo que hay... Claro, esto es otro debate, ¿no? Pero yo sí creo que, por ejemplo, hay determinados bienes públicos, la seguridad, por ejemplo, la defensa. Yo sé que con esto ya nos entendemos todos aquí, con los anarcocapitalistas hay jaleo con eso. Pero a nivel tangible, yo sí doy mucho valor al orden público y a la seguridad. Y creo que la política tiene bastante que ver con eso. No solo la política, hay más cuestiones, pero la política ayuda a que eso se consiga. Entonces, por eso creo en el sistema liberal democrático, pero repito, hay que ser consciente de las imperfecciones genéticas. Claro, Kenneth Arrow al final hace hincapié en un defecto genético del sistema democrático. No se puede satisfacer a todos, es mentira. Eso que dicen que todos satisfacen sus preferencias es falso. Hay ganadores y hay perdedores. Hay una imposibilidad, no se puede. El public choice, al final, yo creo que critica la democracia, sí, pero bueno, en general también critica el intervencionismo. Yo creo que el public choice, mi visión subjetiva, ¿no? Es la escuela que más critica la democracia y que fruto de su crítica defiende al sistema democrático. Porque nuevamente volvemos al tema de cuál es la alternativa. El sufragio censitario... no digo que esté en contra de él,
digo que es inviable políticamente a día de hoy. O sea, por ahí yo creo que no se puede ir. Si uno dice, si uno habla de sufragio censitario, bueno, mañana en internet ya nos van a estar dando caña a todos, fascistas de fascistas para arriba. O sea, pero no digo que no sea útil y no digo que no sea una medida más justa para opinar sobre los dineros públicos. Obviamente, si contribuyes, pues obviamente, en función de lo que contribuyas, un voto ponderado. Claro, si contribuyes poco, no tienes, si contribuyes cero, no puedes votar. Si, como una comunidad de vecinos, efectivamente. O sea, pero yo creo que a día de hoy es inadmisible eso, ¿no? Políticamente, porque el sistema de creencias de la gente, pues cree en la universalidad. Nadie dice que la universalidad sea lo mejor, pero la gente cree en la universalidad. ¿Cómo enfrentar? Yo, no sé, la gente, cuando se habla de política, por eso la batalla de las ideas es tan importante. O sea, ¿cuándo se desprestigió el sufragio censitario? Pues se desprestigió, en algún momento. Se desprestigió discursivamente para un gran número de individuos, algo que era válido y algo que era lógico en algún momento de la historia, se difuminó y pasó a ser pues injusto, totalmente negativo. ¿Y eso por qué es? Porque la estructura de creencias de los individuos cambió. ¿Qué actores y qué fuerzas participaron políticamente para cambiar la estructura de creencias? Yo por eso creo que la política y la competición en el campo de las ideas es tan muy importante. O sea, la gente muchas veces es un discurso de siempre, es un discurso cliché, ¿no? Sobre todo en think tanks y en grupos liberales. Pero es que si no compites, es la frase que siempre digo de la política estadounidense, ¿no? Que es una frase que yo aplico, intento aplicar a mi vida también. Si no te enseñan la carta, eres parte del menú. En política, si no te enseñan la carta, es que eres parte del menú. Y claro, los liberales, bueno, somos parte del menú, no, somos el postre ya. O sea, es una cosa, vamos a cepillarnos a este liberal, porque los principios liberales políticamente han perdido mucho, cuando en el siglo XIX eran los que imperaban, ¿no? José, ¿querías hablar de ese tema? Ah, perdón. Para sacar mayorías vastos en determinados momentos, incluso cuando se mete el voto femenino, etcétera, digamos, tratando de ampliar porque se teorías que pasan a una mayoría con eso. Que cuando uno lee a los del siglo XIX, teoría de élites, joder, todos tienen una crítica de algo. Si uno lee a los elitistas clásicos, a Gaetano Mosca, por ejemplo, a Robert Michels, ¿no? Mosca era más antidemócrata, pero a Michels es un tipo que más o menos decía que la democracia no está tan mal, pero que hay problemas genéticos en la democracia. Pero claro, todo eso, como esa esencia liberal para interactuar con la democracia, pues se ha perdido la batalla. Y ha ganado la batalla, pues la voluntad general, que es un concepto, pues que evidentemente... Bueno, claro, es que... Y yo por eso digo, una cosa que dije, que a lo mejor ya... Cuando dije que el republicanismo tenía, digamos, como una cara perversa, estaba pensando en eso. Al final, voluntad general, no sé si es más un concepto republicano que demócrata. Porque Jean-Jacques Rousseau, cuando habla de voluntad general, desde mi interpretación personal, está hablando de la obligación moral de los ciudadanos para participar de esa voluntad general. O sea, no está hablando tanto como un demócrata, está hablando más como un republicano. La obligación de todo individuo es participar de la voluntad general, porque la voluntad general es superior a ti como individuo, pero tú estás obligado a participar. Está más motivado por un argumento republicano que estrictamente democrático, desde mi punto de vista. Porque el liberal demócrata sabe que la abstención es una decisión legítima. Un liberal demócrata no critica al que se abstiene. Todos sabemos que la abstención, en cierto sentido, es una trampa también, porque ahí hay un círculo vicioso, ¿no? Pero evidentemente yo nunca he obligado a nadie a que vote, porque además la participación política no solo tiene que ver con votar, ¿no? Estar en un think tank para mí es política. Formar parte de una asociación de vecinos para mí puede ser política. Estar en un medio de comunicación puedes influir mucho en política.
O sea, la participación política es más compleja que solo el hecho de votar, pero el argumento rusoniano de voluntad general a mí me hace más clic con una visión republicana, con la cara perversa del republicanismo, que con un problema asociado a la democracia. Y esa fue la que ganó, la de la voluntad general y de la expresión de la nación. Claro. En nuestro apoyo al voto censitario. Quiero recordar que ahí había uno de los gráficos donde se veía cómo el apoyo al autoritarismo va cayendo en los niveles de renta inferiores y ahora es muy superior en los niveles de renta superiores. O sea, cuidado, porque es que, claro, es que nada te garantiza que esos que tienen mayores ingresos y mayores propietarios, mayores propiedades, que son los que irían a votar, no sean unos autoritarios de narices y que, además, que lo utilicen para al mismo tiempo ir incrementando sus propias rentas y poner trabas al resto de la población para que pueda acceder a mayores ingresos y entonces poder votar. Es que sea un cártel. Claro, que sea un cártel donde ellos se protegen y llevan autoridad total. Porque esto, por ejemplo, es lo que ocurría en Irlanda del Norte, donde los propietarios eran anglicanos y los católicos apenas eran propietarios. Se mantenía el sistema para que los católicos nunca pudieran votar y así tampoco se pudieran enriquecer, por cierto. Claro. ¿Tú querías hablar? Y luego ya pasamos. Que hay debate, aquí hay debate con el tema del censitario. Pero sí, en el mundo hispano, ¿cuál cree que sean los valores culturales que dificulten que se geste una democracia liberal? Bueno, es complicado. Es complicado. Yo creo que, vamos a ver, mi experiencia, ¿no? A mí América Latina me interesa mucho y estudiar la democracia en América Latina siempre me ha interesado mucho. Yo soy de los que cree que el problema central de América Latina es, como dije en la presentación, la confianza. Y eso explica delirios que son muy tangibles, ¿no? Alguien una vez en una clase de Derecho Comparado decía, bueno, América Latina se caracteriza por tener constituciones democráticas muy amplias, con un articulado muy grande. Claro, la respuesta es la desconfianza. Claro, cuando tú estás en una negociación constitucional, el actor que participa de dicha negociación lo primero que piensa es: la Constitución es la única herramienta que tiene el sistema, aparte de una dictadura, para que, digamos, mi demanda sobreviva en el tiempo. Entonces, claro, ¿qué son las constituciones? Espacios de agregación de demandas. Entonces, al final, por eso las constituciones latinoamericanas empiezan a inflar. ¿Cuál es la paradoja de ese progresivo, digamos, aumento del articulado en las constituciones latinoamericanas? Que, qué sé yo, en Brasil, si no estoy mal, son 420 y pico. Bueno, un estudiante de Derecho Constitucional lo que hará. Bueno, Bolivia, creo que Brasil y Bolivia son las más largas, ¿no? Pero, claro, ¿cuál es el resultado? Paradojas de la vida. Que el sistema es inflexible. El sistema pierde toda capacidad para responder en el corto plazo a los problemas que el país tiene. Y eso provoca una situación peor que la que ya tenemos. Entonces, paradojas de la vida. El meter en la Constitución todas las demandas de los actores que tienen la oportunidad de participar, en vez de aumentar la confianza, la reduce. Y al final entramos como en una tormenta de desconfianza que tiene difícil solución, ¿eh? O sea, yo creo que tiene difícil solución. Yo... Joder, y quiero América Latina un montón. Mi hijo, joder, es latinoamericano. Quiero un montón a ese continente, pero yo veo difícil la salida institucional de casi todos los países, ¿no? Porque al final los actores que participan del proceso político cotidiano, más que contribuir a la confianza, contribuyen a aumentar la desconfianza. Yo en particular, con respecto a la pregunta con la que se inició, quiero citar a dos países con los cuales he tenido convivencia. Obviamente Venezuela, yo creo que no hay nada que rescatar, absolutamente nada, porque desde que entramos en la democracia estamos en un sistema viciado. Y no solo viciado desde el punto de vista de las leyes, sino desde el punto de vista emocional, que por oficio es a lo que me dedico. En la filosofía venezolana siempre queremos alcanzar ese estado de satisfacción plena, a pesar de que Freud nos diga que eso es imposible. Y de ese descontento es que llegamos al desastre que hay hoy en día. Y creo que el factor más terrible fue que la
no se preparó a la población venezolana a hacer frente a la libertad, porque a la libertad hay que tener cierto grado de tolerancia a la frustración y también, como decía, los psicólogos gestálticos, ver qué tengo yo para competir en esa libertad, que es como nadar en un océano, no es como con una piscina que tú vas en un riel. No se preparó en esos dos aspectos fundamentales para encarar la libertad. Y creo que a corto plazo no se va a salir por esos factores emocionales y cognitivos. En cuanto a Argentina, tengo un poquito más de esperanza de lo que se podría salvar. Es por que en la cultura argentina hay una pasión por el debate muy folclórica, podría decirse. Entonces ves en los programas de televisión e incluso en las propias universidades ya hay debates del liberalismo. Entonces se están discriminando más los conceptos. Y por último quería agregar que lo que me he dado cuenta estudiando el liberalismo es que no es que el latino sea antiliberal, es antimercantilista, solo que la confusión de conceptos es tal de que por alguna razón u otra los mezcla. Para ellos están mal. Yo te voy a decir mi opinión. El tema de la confianza y luego que se ve en Venezuela y se ve en Argentina. Argentina no la salvan, por ejemplo, las élites. La salva, bueno, una parte. Hay un artículo precisamente de Steven Levitsky, de este autor que cité al principio sobre eso, que tiene un libro que acaba de publicar, Cómo las democracias mueren, que fue el que inspiró, digamos, el título del diálogo de hoy. Pero este profesor tiene un capítulo, la verdad muy bueno, sobre el sistema político argentino en un manual de tercera ola de democracia que coordina Scott Manwaring, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que dice ahí es: Argentina mantuvo el sistema democrático gracias a la sociedad civil. No fue gracias a un partido político, para nada. No fue gracias a los burócratas del Estado que sirvieron de contrapeso a los políticos, no. Fueron totalmente comprados y fueron... Fue la sociedad civil, fue, por ejemplo, Clarín, que dio frente muy duramente al kirchnerismo. Fue, por ejemplo, determinados centros educativos, algunos amigos de esta casa, el SEADE y todas esas columnas de opinión así de estos autores. Fue la Fundación, por ejemplo, la Fundación Libertad. Fueron todas esas organizaciones que pelearon en la batalla de las ideas y más o menos contribuyeron, todas, no se sabe en qué medida cada una, pero todas, sociedad civil, a un proceso de concentración y centralización de poder que evidentemente sabíamos que había por Néstor y por Cristina. En Venezuela, pues las élites, me imagino que había élites que querían que el chavismo no triunfase y que creían en la libertad, pero lo que está claro es una cosa, el famoso pacto de punto fijo, ¿no? Eso fue un pacto de élites que la ciudadanía percibió como una estafa. Claro. Y esa ventana de oportunidad, pues la aprovechó el que todos sabemos que la aprovechó, ¿no? Es que lo fue. Y antes del PSUV ya estaba que claro. Eran, de hecho, creo que en Globovisión, un canal de allá, salió una exdirectora de Acción Democrática diciendo que para ellos Fidel Castro era el Jesucristo socialista. Y bueno, el movimiento Quinta República y el PSUV para mí es Acción Democrática con esteroides, sí, por así decirlo. Sí, entonces sí, es la continuación de lo mismo en realidad. No, para mí no es el mismo proceso. Pero yo... Esto es otra cosa políticamente incorrecta, ¿no? Pero bueno, da igual, todas las que dije hoy ya. Las élites tienen mucha culpa. Porque al final, sí, en América Latina ha habido una élite oligárquica que ha tejido una legislación mercantilista y proteccionista, que ha estado plagada de privilegios durante décadas, y eso ha enfadado a la gente mucho. Normal. O sea, si tú ves que el sistema está montado para protegerte a ti y que no hay igualdad ante la ley, pero no es que no haya igualdad no la hay nunca, pero por lo menos intención de que haya igualdad ante la ley, más o menos que la gente perciba que el sistema nos trata a todos igual, pero eso en América Latina nunca existió. Entonces la gente se enfadó, pero no solo se enfadó en Venezuela. O sea, yo creo que hay muchos más casos. Ahora, donde los casos de éxito también nos dicen otra cosa, ¿no? O sea, tú cuando evalúas, por ejemplo, Uruguay, que para mí es un caso de éxito,
A lo mejor económicamente su desempeño no es tan bueno, pero es un país estable, es un país que disfruta de mucha paz social, es un país muy agradable en América Latina, uno va y es como diferente. El propio Chile, lo que también te dice es que, claro que Latinoamérica podría avanzar hacia una democracia liberal, yo creo, de bastante calidad, porque evidentemente al final todo depende del sistema de creencias de la gente. Al final todo depende del compromiso de algunas élites con la protección de la estructura de derechos y libertades. ¿Qué pasó en Chile y qué pasó en Uruguay? Pues sobre todo en Chile, que hubo una élite que estuvo comprometida con, por ejemplo, proteger la propiedad privada. Por ejemplo, proteger la libertad de expresión, de asociación, de movimiento, de conciencia, creer en el libre comercio, mandar mensajes a la población para que creyese en el libre comercio y desconfiase de aranceles y determinadas... Y el país empezó a crecer. Y a mí lo de Chile, bueno, es interesante porque al final, como yo lo veo, la concertación, oye, mantuvo el compromiso con la libertad comercial siendo de centro-izquierda. Y eso es irrefutable. En los indicadores de libertad económica, Chile siempre estuvo top 15. Da igual que gobernase uno de izquierdas a que gobernase uno de derechas. Y cuando la izquierda más dura entró en el poder, no duró ni, ¿cuánto? 4 años, ¿no? No duró ni 4 años. El ciudadano chileno tiene otras creencias, que son más amigas del imperio de la ley, de que comerciar con otros está bien, de que tenga unas libertades que un político pues no puede pasar por encima de ellas. Bueno, claro, es otra visión, ¿no? Es otra América Latina. ¿Y están a cuánto? ¿A 2 horas de avión una de otra? ¿Cuánto está, digamos, Ecuador de Chile? Pues eso, 2 horas y media, 3 horas de avión, y es la luz y la noche. Y que bueno, Caracas ya... No, Caracas es otro planeta ya, o sea... No, claro, Caracas es un régimen autoritario. Es que ya no es ni una democracia iliberal, es una dictadura, y lo es desde hace años. O sea, es una dictadura con más de 200 presos políticos, en el que el gobierno fusila literalmente a gente por la calle, pero nadie dice nada. Pero claro, eso es un caso excepcional, ¿no? Tampoco es América Latina eso. Sí, a ver, te quería plantear una cuestión, bueno, partiendo de lo que nos has planteado a nosotros en este bloque, sobre si era una oportunidad o una amenaza que esto esté sucediendo, este desprestigio de la democracia. Que sea una oportunidad, pues dentro del liberalismo, los anarcocapitalistas en principio pues, en muchos casos serían favorables a esa idea, y bueno, pues otra gente de un liberalismo más clásico, si lo queremos llamar así, pues le verían bastante peligrosa esta situación. Yo lo único que quería plantear en ese sentido, o quería en parte es una pregunta también, si estas fases, o esta en particular y otras que pueda haber habido anteriormente, coinciden también con una época, que en parte también lo estaba planteando José Ignacio antes, en que el Estado, digamos, va acaparando cada vez más ámbitos de la esfera social, porque, y en parte y en gran medida lo comentabas tú en el informe del populismo, pero esas ventanas de oportunidades derivadas de crisis económicas, en el caso europeo, español o americano, norteamericano, pues claramente se dieron eso, precisamente cuando vino una crisis propiamente del capitalismo. Hasta entonces la sociedad entendía que dentro del capitalismo, a través de la iniciativa personal, buscando sus propios fines, sin meterse demasiado en temas políticos, podía conseguir pues ventajas y oportunidades para ellos, para su familia, etcétera. Viene la crisis económica, desaparecen esas oportunidades, aparece paro, etcétera, y es esa ventana de oportunidad para que la política avance, ¿no? y tome más esferas, digamos, parcelas de lo económico, ¿no? Porque suele haber nacionalizaciones, o se protegen, pues no sé, los bancos, o la construcción, en el caso de España, en fin, o la vivienda, ¿no? Intentas una vía en que los políticos o la política se empieza a meter en la economía. También otro tipo de políticas que se llevan a cabo, en muchos casos, aquí después de esta recesión no ha sido tan exagerado, pero el proteccionismo, guerras comerciales, cerrarse al comercio internacional, etcétera, ¿no? Entonces, al final pasas de una época en que el ciudadano entendía que esas esferas tanto
cuestiones económicas, por un lado, como sociales, pues las podía resolver a través de la vía privada, pasase una época en que digamos, el capitalismo cae en picado en cuanto a popularidad, esto ya no me sirve para tener oportunidades, y es la política lo que gana enteros, ¿no? Entonces, en esa tesitura, evidentemente, entra el populismo y demás, pero no lo veo una oportunidad desde un punto de vista anarcocapitalista, precisamente porque creo que socialmente la gente no está esperando una liberación a partir de postulados liberales, ni mucho menos, sino al revés, socialistas, ¿no? Entonces, para mí ese es el problema, precisamente, ¿no? Ahora, la otra pregunta es ¿por qué la democracia siempre acaba cayendo en esto? En demagogia, populismo, etcétera, y cómo se pone freno. Pero esa sería la queja legítima que tendría un anarcocapitalista. Pero yo creo que no es una época especialmente buena para decir, vamos por reventar el sistema desde dentro, ¿no? Es subjetivo, ¿no? Seguro que aquí cada uno tiene su opinión. Y al final esto es un diálogo. Pero yo creo que todo el discurso deslegitimador es antisistema y estatista. O sea, quieren concentrar poder en el Estado para construir una sociedad con base en sus principios. Es terriblemente liberticida. O sea, la alternativa al sistema actual yo creo que es muy negativa. Es que solo hay que ver a los que venden antipolítica. Yo no fui muy activo en redes sociales contra Donald Trump, por ejemplo. Pero claro, es que Donald Trump es un caso cliché. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de Estados Unidos, que tiene pesos y contrapesos, que tiene unas instituciones muy fuertes, que tiene sociedad civil, que tiene una administración pública que se lo cree, que tiene... Entonces, claro, ahí concentrar poder no es tan fácil, porque hay muchos actores que te frenan. Pero Donald Trump es un peligro público en potencia, ¿no? O sea, es un tipo que un día se levanta aranceles, otro día dice, le llaman de Corea del Norte gordito de no sé qué, otro día... Claro, es un peligro público y es un peligro que sedujo a muchos liberales. Yo estoy sorprendido. Que yo recuerde, el único liberal estadounidense que así lo enfrentó frontalmente desde el principio fue Jeffrey Tucker, ¿no? Y lo abuchearon en algunas conferencias por enfrentar a Donald Trump, y en algunas conferencias lo abuchearon y tal, y al final le está dando la razón, o sea, el propio actual. Pero bueno, en Estados Unidos no va a pasar nada porque el sistema es fuerte y puede digerir, yo creo, a Donald Trump sin ningún problema. Pero en otros países no. En otros países no. En Europa, yo soy optimista también, ¿eh? Yo creo que en Europa el sistema también puede digerir a un populista, por lo menos a corto plazo. Depende de qué país, pero... ¿Cómo? Mira, Hungría. Bueno, sí, claro, Hungría, claro. Pero, por ejemplo, todo el mundo hablaba de los italianos, ¿no? Ahora que está de moda por el pasado domingo, ¿no? Yo no sé, yo hace un montón de años que no voy a Italia. Pasé allí un año estudiando, porque soy fan de la ciencia política italiana y ahí estuve. Los italianos son muy pasionales, pero no son idiotas. Y les gusta el libre comercio, y eso es un pueblo, sobre todo el norte, hipercomercial. Y es un pueblo que dice una cosa y hace otra, ¿eh? El otro día vi un artículo, no sé si creo que era de Jorge del Palacio, diciendo que los italianos no son tan nacionalistas como parecen o como las encuestas dicen que son. Y yo creo mucho en esa hipótesis, porque al final es un país más fuerte institucionalmente de lo que parece. Esa es mi opinión, esa es mi opinión. A lo mejor, claro, Europa del Este es otra cosa. También es una cultura mucho más autoritaria. Es una cultura mucho más autoritaria. Pero yo soy optimista. En Europa soy optimista. ¿Dónde no soy tan optimista? En América Latina, porque es más débil a nivel de sociedad civil y a nivel de instituciones. La administración pública no es independiente, depende de dedazos, eso crea una red clientelar muy potente, pero bueno, es discutible, ¿no? Los liberales también odian a la administración pública independiente, claro, porque tiene otros defectos, pero a lo mejor contribuye a la división de poderes, no a la concentración de poder. Perdón, Cristóbal. Perdón, gracias. Bueno, enhorabuena por la ponencia. Fue un diálogo. Vale. Yo quería volver un poco sobre el tema de, cuando has enseñado los gráficos, de cómo puede ser que la economía crezca y la desafección por la democracia a su vez crezca. Sí.
Y yo creo que la respuesta está en el estado del bienestar. Sí, en las Es decir, expectativas. ¿no? El estado, la gente que ha nacido en democracia, mi generación, pues siente desafección por la democracia. Y digo, bueno, perdón por la frase, pero somos una panda de niñatos que lo hemos tenido todo desde la cuna, y en el momento en el que hay la más mínima fricción, desaceleración, pues el sistema no funciona. O sea, nos hemos tirado, vamos al colegio público, universidad pública, infraestructuras públicas, y en el momento en el que el Estado falla en lo más mínimo, pues hay que cargárselo todo. Y yo creo que un poco la respuesta puede ir por ahí. Es decir, ¿por qué la gente de hasta 25 o 30 años hoy en día tiene esa desafección por la democracia? Pues porque en el momento en el que ve que algo falla lo más mínimo, se le rompe el esquema, no ha conocido otra cosa y hay que cargarse el sistema. Hay una encuesta de la Ayn Rand Institute que dice que el 40% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos creen que el socialismo es una buena idea. Pues yo creo que es para echarse a llorar, o sea, poco menos. Son casi la mitad. Sí. Casi la mitad. Bueno, hay otra encuesta que el 60% de los votantes de Bernie Sanders votarían a Trump. El 60%, no llega a 58 y pico. 58, es lógico, claro, es lógico. A mucha gente le sorprende, a mí no, pero claro, mucha gente, porque el perfil es similar, claro, o sea, a las elecciones francesas que llegaron a la segunda vuelta, Le Pen y Macron contra Macron. El presidente Macron, y cómo es posible que la super exquisita izquierda pidiera la abstención. O directamente alguno el voto por... Sí, no, por pero Le claro, Pen. es que yo sí creo que las expectativas se han elevado mucho, y eso es culpa del propio Estado, y es culpa de la democracia. Claro, la democracia eleva las expectativas, y eso es un problema grave, pero también, quiero decir, es el típico problema que todo el mundo ve a toro pasado, digamos. O sea, porque cuando estábamos compitiendo, digamos, cuando se estaba en el meollo, pues obviamente no había actores organizados que mandaban mensajes constantemente diciendo que elevar demasiado las expectativas podría ser terriblemente negativo a futuro. Y claro, eso tiene que ver con esta creencia de que los presupuestos siempre tienden a crecer y todo eso, ¿no? Que vale, hay mucha evidencia. El Estado tiende a crecer. Pero hay países que han revertido eso exitosamente, ¿no? Yo siempre recuerdo, exactamente, el libro de Mauricio Rojas y el caso sueco. Ese libro a mí, joder, me influyó mucho, porque es un libro que te hace un poco creer en la política. Ahí la crisis económica se aprovechó para recortar y para, hasta cierto punto, sanear, ¿no? Y al final, pues el sistema sueco, que nadie dice que sea un paraíso liberal, pues sobrevivió, ¿no? No solo sobrevivió, generó empleo, generó cierta prosperidad para sus individuos. No creo que la gran mayoría de suecos se sientan así como no libres. Y es un país que no me gusta, ¿no? Obviamente prefiero Suiza o prefiero Luxemburgo, pero bueno, hubo un recorte de gasto público muy potente. No sé, o sea, la política es dinámica, para mí. Eduardo, has hecho una visión occidental de la democracia, pero la población en China o en Singapur, ¿qué grado de insatisfacción hay por no tener democracia? O sea, ¿emigran porque no se sienten oprimidos o están satisfechos? Sí. Eso es. Yo, la verdad, otra vez lo bueno de los diálogos, no lo sé, pero claro, Singapur es más fiable, ¿no? China tiene encuestas de cultura política, pero claro, se supone que si no hay libertad de expresión, las encuestas de cultura política no funcionan, ¿no? Ahora, lo que dicen las encuestas de cultura política en China es que los chinos están mayoritariamente satisfechos con su sistema. En Singapur, lo que dicen las encuestas de cultura política es que la mayoría de los ciudadanos de Singapur están satisfechos con su sistema. Y eso es algo, desde mi punto de vista, interesante. ¿Por qué? Porque los autoritarismos, los sistemas no democráticos, pueden hacerlo bien económicamente. O sea, pueden tener, en algunos casos, buenos desempeños económicos. Y seguridad jurídica. Y seguridad jurídica, para temas comerciales. Para temas políticos no, pero para temas comerciales sí.
¿Qué pasa? Yo soy de los que cree que a medida que sube la renta, la preocupación por adquirir libertades políticas también sube. Hay gente que dice que no, pero yo soy de los que sospecha que a medida que la renta sube, el deseo de ir democratizando la sociedad también sube. Y eso se ve, por ejemplo, bueno, en Singapur se ve, yo creo, bastante bien, pero bueno, es un caso raro en Hong Kong, que es el caso cliché. O sea, que de hecho en Netflix hay este documental tan bueno de demosisto, ¿no? De escolarismo, ¿no? De Joshua Wong, que es el tipo, que es un chaval de 15 años, que puso contra las cuerdas al régimen chino, porque fue el que montó esta organización que se llama Escolarismo, que ahora se transformó en un partido que se llama Demosisto, y que lo que pide es el sufragio pasivo universal, porque en Hong Kong, aunque tiene un régimen administrativo especial, es el gobierno de China el que pone al presidente de Hong Kong. Los ciudadanos de Hong Kong votan por su diputado distrital, pero no pueden proponer candidatos como para presidente de Hong Kong. Eso lo filtra el Partido Comunista Chino, y en esa batalla pues se metió que bueno, era un chaval de educación secundaria, y que, joder, fue portada al Time y todo esto, ¿no? Un verdadero, digamos, líder político, y en Netflix hay un buen documental sobre eso. Y lo que te dice este joven, que lo dice de manera muy instintiva, es: nosotros somos diferentes, porque somos ricos, no somos como China. Y como diciendo, nosotros tenemos pasta, no los chinos continentales. Entonces, claro, nosotros tenemos otras demandas. Claro, nuestra demanda no es de carreteras, o nuestra demanda no es de tener un metro o un puerto, nuestra demanda es de tener libertad de expresión, libertad de asociación, sufragio universal pasivo. No sé, yo creo que hay una trampa en el autoritarismo también, ¿eh? En términos comparados, no tengo el dato estadístico, pero yo creo que la mayoría de dictaduras se han desempeñado mal económicamente. Y de las dictaduras que se han desempeñado bien económicamente, por ejemplo Chile, por ejemplo Hong Kong, por ejemplo Singapur, la tendencia hacia la democratización es inevitable. Esa es mi visión, pero no sé si es la correcta. Quería hacer una reflexión y pido disculpas si es muy simple. Pero es verdad que aquí cuando se habla de democracia hablamos de un sistema político y de muchos matices y muchas cuestiones que... Pero realmente democracia es una forma, un método, un mecanismo para adoptar decisiones colectivas. No es más que eso. Entonces, yo creo que la batalla del liberalismo debía en parte ir encaminada a defender la idea de que muchas de las decisiones que adoptamos a lo largo de nuestra vida no tienen por qué adoptarse por colectivos. Es decir, deberíamos ir a que la mayor parte de las decisiones sean decisiones individuales. Y que la adscripción a comunidades políticas, que adopten decisiones por democracia, pues sea voluntaria. Es decir, que es verdad que la democracia es el mejor método que conocemos para adoptar decisiones colectivas, pero solamente adoptemos las decisiones colectivamente que queramos y dejemos libertad para formar parte de las comunidades políticas que adoptan decisiones colectivamente o salirse de esas comunidades. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso en la presentación dije, hay como dos cuestiones que a lo mejor desde el liberalismo hay que decir, y que no se dice mucho. Uno, democratizarlo todo es negativo, porque democratizarlo todo es negativo. Claro que es negativo, es un problemón brutal. Y luego, claro, la democracia es más medio que fin. O sea, el fin se supone que es la protección de la libertad de los individuos. Por eso hay una democracia liberal que se supone es la que apoyamos, ¿no? Ahora, claro, soluciones en ese sentido, para reducir, para favorecer la capacidad del individuo, esto que decía Hirschman, ¿no? De voz, salida y lealtad. ¿A quién soy leal?
dónde intervengo y dónde no intervengo, y obviamente si no me gusta, lo más barato para salirme, ¿no? Claro, ahí hay que hablar de otro tipo de cuestiones que yo creo que tienen que ver con la descentralización. Y por eso, pues, a lo mejor Suiza, que es un país con una cultura republicana brutal y con mucha democracia directa, funciona bien porque al final las decisiones se toman a nivel municipal, y si no te gusta el municipio en el que vives, pues tu salida es más barata que cambiarte de país, te vas a otro municipio más liberal. Y de hecho se ve en política fiscal suiza que hay una diferencia importante entre unas áreas geográficas y otras, ¿no? Eso es bastante interesante. Pero ese tema que tiene que ver con estructura territorial del Estado es otra línea de debate para mí muy importante. ¿En qué nivel de gobierno aplicamos el método democrático? Porque a lo mejor, en función de la política pública que tomemos, tenemos que aplicarlo en distintos niveles, o a lo mejor no. Pero esas reflexiones yo creo que tendrían que formar parte también del debate liberal. O sea, tener una posición estrictamente destructiva, pues obviamente está bien, y como dice Bastos, desplaza el centro hacia la derecha y eso es positivo, pero no solo es eso. O sea, habrá que también tener debates sobre niveles de gobierno y tal, porque la realidad social es muy compleja, ¿no? Y los intereses que interactúan en esa realidad son muy complejas. Y de lo que se trata es de generar preguntas y de intentar tener respuestas, ¿no? Bueno, enlazando un poco con lo que comentasteis antes sobre la voluntad general, Rousseau, etcétera, y cuando has puesto el triángulo, realmente es que la idea de democracia tiene unas contradicciones internas que yo creo que la hacen reventar. Sí. Y es el tema de si la fundamentas en la voluntad general o el fundamento de la democracia es la voluntad general, o el fundamento de la democracia es la defensa de las minorías o de los derechos de gente o la convivencia, otras muchas cosas. Y la voluntad general al final es la teología que ha fundamentado el sistema. Sí. Es algo lamentable porque es así, porque parece ser como que alguien que está respaldado por los votos tiene más legitimidad que cualquier otra cosa, y además se da la sensación de que la voluntad general puede definir lo que está bien, lo que está mal, continuamente. Entonces, claro, digamos, en su apogeo es lo que criticaba Hayek, que es la ingeniería social pura y dura. Sí. Es que increíblemente el debate al final sobre qué tipo de democracia es un debate ilustrado, ¿no? Es en un polo Jean-Jacques Rousseau con el contrato social hablando de voluntad general, y en el otro polo John Locke hablando de división de poderes, hablando de límites al poder, desconfiando del Estado. O sea, y entre esos dos polos bascula, o sea, entre esos dos polos está la pelea sobre qué entender por democracia. Y evidentemente ha ganado el polo de Rousseau. Bueno, por ejemplo, en América Latina es evidente, todo el mundo entiende que democracia es voluntad general. ¿Cómo que es proteger los derechos de la minoría del individuo? ¿Cómo que es proteger eso? No, democracia es tiranía de la mayoría. Pues no, tiranía de la mayoría es tiranía de la mayoría. Es completamente distinto. Fíjate que no es que sean dos visiones claras, que no pueden ser más distintas. No, claro, claro. Y de hecho ahí, que es otro tema también de liberales clásicos, ¿no? O sea, al final, la democracia en América es una reflexión sobre eso, ¿no? Yo hay pasajes de la democracia en América que son espectaculares, ¿no? La edición esta de Trota y de Liberty Fund que tradujo Eduardo Noya, es muy bello de leer eso, porque hay pasajes en el que Tocqueville es un liberal demócrata que desconfía de la deriva de democratizarlo todo. Y dice, claro, es que esto puede llevar a centralización, y la centralización puede ser un problema, porque un tipo te puede dar órdenes y no eres dueño de tu vida. Luego, evidentemente, propone soluciones, y las 3 soluciones que propone yo creo que no han caducado, ¿no? Al final, Tocqueville para mí es el padre de la sociedad civil. Y dice, la sociedad civil es la mejor vacuna contra la concentración de poder. Una sociedad civil plural. División de poderes, pero no solo horizontal. O sea, no solo legislativo, ejecutivo y judicial, sino federal también. O sea, gobiernos locales fuertes.
Y luego, al final, pues obviamente la pelea en cuanto al pluralismo, defender el pluralismo como un valor moral, que ese es otro debate, ¿eh? Y que en Tocqueville está. Y hay un punto anterior, que es el que diría Damas Ferrero. Incluso poner en cuestión el concepto de Estado. Claro. O sea, el Estado como, Claro. como autoridad moral, Sí. como referente de muchas cosas, digamos, porque eso es una cosa realmente moderna, como que se autosustenta en sí mismo y no tiene que dar cuentas a nadie, porque el Estado al final es eso. Ahí tiene razón Bastos también, ¿eh? Culto al Estado. Lo irónico de lo que concibe la democracia como el gobierno de la mayoría, lo que tú has dicho de la tiranía de la mayoría, es que encima de esta gente que se cree hiperdemocrática le está dando la razón a Benito Mussolini, que fue el que definió la democracia como la dictadura del número. Que Hay un tema de administración pública, quiero saber la opinión de la administración pública. Bueno, sí, en parte iba a hablar de administración pública. Digo, esa descentralización del poder, desde el punto de vista práctico, ¿dónde nos llevaría a los liberales cuando opinemos, por ejemplo, sobre temas muy concretos? Sobre el Brexit, sobre un referéndum para independizarse de Escocia, de Gran Bretaña, sobre la secesión eventual de Cataluña o del País Vasco. ¿Dónde nos llevaría? Claro. A nosotros, ¿dónde nos debería llevar? Si somos liberales de verdad, de corazón. Sí. Claro, el derecho de secesión. Porque a mí me parece una bendición que Gran Bretaña haya decidido salirse de esta Europa que decidió ser algo más que una comunidad de intereses comerciales en el año 92. Me parece muy bien. Sí. Me parece una maravilla. Pero no he encontrado muchos liberales que defiendan eso. Bueno, hay muchos liberales que defendieron el Brexit, ¿no? Daniel Hanna, ¿no? O sea, que yo creo que es... Pero yo soy de los que cree que, al final, teóricamente el derecho de secesión encaja en el corpus liberal. Es evidente. Y ha sido trabajado por un montón de autores, ¿no? El libro de Schumacher puede ser Lo pequeño es hermoso, ¿no? Que al final tiene que ver con eso. Bueno, y Hoppe luego también, que lo trabajó mucho y tal. Pero en el derecho de secesión hay una cara también perversa, ¿no? Porque todos sabemos que el derecho de secesión puede convertirse en una especie de tiranía de la mayoría para oprimir al individuo. Y eso dificulta mucho el análisis. Por ejemplo, si fruto de la secesión de Escocia los residentes británicos que viven en Escocia pierden su libertad de expresión, yo estoy en contra de ese referéndum. Políticamente hablando. A lo mejor en el ámbito teórico estoy a favor del derecho de secesión, pero si yo sé que el derecho de secesión de Escocia lo que va a traer es una pérdida absoluta de los derechos individuales de la minoría, pues me posiciono en contra. Porque sé que a día de hoy la mayoría de escoceses disfruta de libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Un escocés puede hablar mal del Reino Unido, pero es que a lo mejor si Escocia se independiza, un británico no puede hablar mal de Escocia. Entonces hemos dado un paso hacia adelante o un paso hacia detrás en la batalla de la libertad. Tienes razón. Lo que pasa es que en esas circunstancias... Ese debate es interesante, ¿no? En esas circunstancias, el coste de salida para un escocés hacia el Reino Unido es más barato. Sería mucho más barato. Entonces, hagámoslo barato de mano. Pongamos los municipios. Pongamos que sean los condados las entidades con derecho de secesión, no una Escocia imaginaria o no imaginaria. A lo mejor mucha gente se cree que Escocia existe, pero el municipio, pues yo es algo que con lo de Cataluña lo dije y no conozco a ningún nacionalista catalán que esté a favor de eso. O sea, que el derecho de secesión sea municipal y que porque es la unidad política más cercana al individuo. Y que los municipios que quieran seguir siendo españoles lo sean, Tabarnia, y que los que no quieran seguir siendo españoles no lo sean. Pero los nacionalistas no quieren, porque el imaginario nacionalista es comunitarista y colectivo, y en el fondo antiindividualista. En el caso de Escocia, había unas islas en el norte, creo que José Ignacio se acuerda el nombre, yo no me acuerdo el nombre, que básicamente la economía escocesa planteaba vivir de esas islas, porque son petroleras. Y además culturalmente tiene mucho más que ver con Noruega que con Escocia y tal. Claro, estos dijeron, oiga, en caso de que Escocia se separe, nosotros nos quedamos en Reino Unido. Y claro, el gobierno escocés dijo, ni en broma, si nos separamos con vosotros. Porque claro, el negocio se ha acabado, pero no solo eso. Puede suceder. Claro, no solo eso.
es que también incluso cómo plantearon el referéndum, ya te das cuenta qué tipo de Escocia querían. En el referéndum podían votar los escoceses que vivían en Escocia, los escoceses que vivían fuera de Escocia pero fuera del Reino Unido. No podían votar los escoceses que vivían en el resto del Reino Unido. Podían votar los extranjeros que vivían en Escocia, pero no los británicos, no escoceses que vivían en Escocia. Con lo cual era un diseño que ya te estaba diciendo quién iba a tener derecho a opinar y quién no iba a tener derecho a opinar. Yo por donde voy es por lo que hablábamos antes con la democracia. El derecho de secesión es un método. O sea, al final, el referéndum para... O sea, tú como individuo tienes derecho a secesionarte. De hecho, aquí vino Chandran Kukatas y estuvimos discutiendo de eso, como individuo. Pero al final, cuando hablamos de entidades colectivas, al final es un mecanismo político. Y ese mecanismo político yo creo que hay que analizarlo... A mí teóricamente, yo lo tengo claro. Todo individuo tiene derecho a la secesión, a decidir cómo construir su vida. Ahora, un abstracto colectivo liberticida, ese ya no sé si tiene derecho. O sea, y claro, hay otro problema práctico, ¿eh? ¿La autodeterminación individual es posible? O sea, en el caso, por ejemplo, catalán o escocés, ¿la autodeterminación individual es posible? Yo creo que difícilmente. O sea, al final siempre vas a estar sujeto a una comunidad que tiene unas leyes, que tiene unas normas. Ahora, el derecho de salida sí es más barato, evidentemente. Pero hay una unidad política más cerca. Si de lo que se trata es de bajar costos y de facilitar la salida de una comunidad que no te gusta, la unidad política que se tiene que autodeterminar es el municipio. Porque es anterior a la supuesta nación catalana o a la supuesta nación escocesa y porque es la más cercana al individuo. Pero ahí no sé si los nacionalistas querrán, porque se fragmenta su propia construcción nacional, ¿no? Había una propuesta de un filósofo alemán, Sloterdijk, que decía de impuestos voluntarios, ¿no? Si vemos al ciudadano como alguien responsable, que los impuestos del sistema sea voluntario y luego el ciudadano decide si participar o no. Y ahora si esto es en la práctica se puede hacer. Se llamaría impuestos. Claro, bueno, exacto. En realidad le llamamos fiscalidad voluntaria. Claro. Pero sí. Bueno. Si no, acabamos el café y tomamos las pastas. ¿Acabamos? Estuvo bien, buen debate, ¿no? Buen diálogo, ¿no? Como yo el atrevimiento. Gracias. Hay que hacer uno de secesión, ¿eh? Bueno, gracias Eduardo por la conferencia, realmente estuvo muy animosa y queríamos invitar para la próxima semana, hay un evento en el Hotel Regina, en el Salón Alcalá, desde las 4 de la tarde, de las 16 hasta las 20 y 30, a las 8:30, que será en apoyo a Venezuela, a la libertad de Venezuela. El evento se llama Venezuela Amordazada y estarán presentes distintos periodistas y personalidades venezolanas en las cuales darán su experiencia y hablarán sobre el hecho, ¿no? O sea, y muchas gracias otra vez por haber venido. Listo.